nicaragüense, pero ahora sobre todo Fidel nos vas a hablar en profundidad cómo nacen los Monos de San Telmo. Cuéntanos. Bueno, Monos de San Telmo es una librería que fue fundada por Ruxandra Dumitro y por mí en Nicaragua. Somos dos personas que nos conocimos en Valencia y que vivimos en Nicaragua. Decidimos dar un aporte cultural al rezago que había en Nicaragua en materia de archivo, en materia de oferta bibliográfica, principalmente de libros usados, de libros descatalogados, de libros olvidados, por así decirlo. Para ponernos en situación, ¿eso en qué año? Fue en el año 2017, trabajábamos ambos ahí, yo era profesor de la UPOLI y también abogado litigante, y decidimos en el barrio Laureano Mairena fundar la librería, lo que de pronto se convirtió pues, en un lugar para no solamente encontrar libros, sino también historias. Los Monos de San Telmo nacen en Nicaragua 2017. El 2018 es un punto de inflexión para el país por las protestas de abril. ¿Cómo era el trabajo de la librería cuando se creó en contraposición a lo que es ahora? Bueno, cuando nosotros creamos la librería, principalmente recorríamos los mercados, las universidades. Era un trabajo bastante itinerante. Nacimos a pie de calle. Cuando también nos trasladamos a Valencia, nacimos a pie de calle, aquí a unas cuadras en la Lonja de la Seda. Comenzamos a vender en plan manta, poner los libros en la calle y seguir trabajando, pero en Nicaragua pues nos dimos cuenta de que había muchos archivos disgregados por todo el país, Inotepe, Managua, Granada. Estuvimos en festivales de poesía, incluso allá vendiendo, conociendo gente que venía a Nicaragua de otros países. Era un trabajo bastante itinerante. Actualmente pues nosotros tenemos una sede en el barrio de La Rayosa, en el distrito de Patrais de Valencia. Tenemos una sede que alberga un archivo muy importante en materia de historia de Centroamérica y principalmente de Nicaragua, pero también de temas valencianos, porque el mismo trabajo pues te otorga esa dinámica de ir encontrando documentos, papeles. Realmente nosotros siempre hablamos de la arqueología del papel. Sí. La arqueología pues siempre ha estado pues influenciada por los restos de carácter arquitectónico, de metales, huesos y tal, pero el papel también tiene su propia dinámica. Y nosotros pues cuando entramos en un local pues tratamos de catalogar todo aquello, hacer una historia de todo lo que encontramos, aquel escenario que está alrededor del papel, porque en librería nosotros creemos pues que el patrimonio bibliográfico, la bibliofilia, el libro en sí, es un elemento de carácter investigativo. Entonces nosotros investigamos alrededor del libro y desde ese punto de vista conocemos a las personas, conocemos los momentos políticos, conocemos los escenarios en los que este libro, este recurso se ha desarrollado, y yo creo que nos aporta pues para la historia de la idea una dinámica bastante fuerte en la historia de la filosofía en general, pues nos da una pauta bastante bonita para conocer y acercarnos pues al mundo que nos rodea. ¿Por qué Monos de San Telmo? Monos de San Telmo es un libro. Nosotros nos pusimos de acuerdo los fundadores en ponerle un nombre de libro a la librería. Era un libro que a nosotros nos marcó bastante porque cuenta la historia de Nicaragua. Un libro que ganó un premio Casa de la América en los años 60 y es de Casa de la América es el premio de Cuba. De Cuba, el Casa de la América, el premio de Cuba en el año 63, si no me equivoco, fue que ganó el premio. Es un libro de muchos relatos, nos llamó mucho la atención porque la historia de Nicaragua es siempre un territorio en disputa, porque como toda historia en cualquier otro país, precisamente en los países con más conflictos políticos, como el de Nicaragua, que cada generación, cada década, cada año, en cada momento se está viviendo un conflicto político. Entonces Nicaragua queríamos contar, que la librería sea pues como ese testimonio de contar la historia del país, pero sin esa binariedad de vencedores, vencidos, sino desde la literatura, desde la creación, desde la ficción. Y por eso Monos de San Telmo, porque te habla de la historia de Sandino, la guerra nacional de 1856, te habla de la historia de un guerrillero, la historia de un creador, la historia de las personas comunes de Nicaragua, siempre desde el punto de vista pues, de un escritor como Lisandro Chávez Alfaro, que también trabajó en la Biblioteca Nacional, fue director de la Biblioteca Nacional de Nicaragua, pero más por el escritor, por el contenido del libro. Es decir, es una historia narrada desde la ficción, pero que no tiene esa carga de vencedores vencidos, esa carga de panegírico, esa carga de panfleto, de propaganda, que normalmente es lo que barra la historia de Nicaragua.
en términos de conflictos políticos también. Hay un aspecto bastante curioso, Fidel, y es que hablamos de escritura desde el exilio, con autores exiliados, los grandes exponentes, ¿no?, que están en el exilio. Pocas veces se habla de librerías en el exilio, centros que se están construyendo. La situación de Nicaragua es una situación bastante convulsa, pero a veces nos olvidamos del patrimonio cultural. Entonces, Monos de San Telmo trata de recuperar un poco ese patrimonio desde fuera, o trata de ir recogiendo, ¿no?, esa memoria literaria. Las librerías son un territorio que en teoría se pensó neutral, porque el pensamiento abarca todo lo que es la expresión humana, la esencia humana, y eso queda registrado en papel. Entonces la librería para nosotros es tiene una potencia cultural, porque es donde llegan las ideas, es donde llegan los escritores, donde llegan las propuestas, donde se debate, donde no importa el color ni la ideología política, porque todo está dentro de este universo, si vos querés, borgiano, que puede ser una librería. Por eso el patrimonio bibliográfico es mantenernos siempre humanos, mantenernos siempre con los pies en la tierra, y también es una especie de protección y de alteridad, de protección de la alteridad, es decir, es de cuidar a los otros, a los de antes, a los que vienen, a los de ahora, desde el punto de vista de sus memorias. Ahora, el patrimonio cultural es una cosa, así se habla de los escritores, se habla pues de las personalidades, porque también pues hay que reconocer que vivimos en un mundo que está muy marcado por el marketing cultural, y nosotros no queremos, no pretendemos hacer marketing cultural, sino queremos hacer patrimonio cultural, es decir, queremos que la gente pueda verse reflejada, su familia, su pasado, sus ideas, cómo se van contrastando en el tiempo, por lo que lucharon, lo que defendieron, lo que otros han defendido, a través del libro, a través de los carteles, a través de la fotografía, a través de los objetos, porque también los objetos tienen una materialidad y una vitalidad con la que hay que relacionarse, porque nosotros compartimos nuestras viviendas no solo con personas, sino como objetos, y cada objeto tiene un registro anímico de lo que somos como humanos. Entonces, por eso la librería también está llena, si usted fija, de muchos elementos que evocan esa historia, no solamente de Nicaragua y Centroamérica, sino también del mundo que nos ha rodeado históricamente en la Comunidad Valenciana, en España en general. En las librerías en el exilio, realmente ¿hay librerías más allá de esta que está aquí en Valencia, en el exilio? No conozco alguna otra persona. Sí conozco que históricamente en Nicaragua ha habido personas que se han ido al exilio y han llevado su oficio. Como en Nicaragua nosotros nacimos, nosotros llevamos nuestro oficio. Por eso el punto de inflexión del 2018 es muy importante, porque nosotros consideramos también, como sujetos políticos que somos, no podemos decir que somos unas personas sin un contexto político. Entonces, nosotros decidimos en ese momento llevarnos nuestro oficio. Nuestro oficio era que éramos libreros, y nos inmiscuimos en política. Por eso también en la insurrección de abril del 2018, en política en el sentido más amplio, no política partidaria, para aclararlo, decidimos nosotros llevarnos nuestro oficio a donde vayamos, y por eso volvimos a Valencia, que era una ciudad donde habíamos vivido, donde yo había estudiado filosofía, derecho, he sido abogado aquí también, y estaba trabajando en temas constituyentes, mi doctorado, y por eso fue que volví a Nicaragua y me encontré pues y participé activamente pues en este contexto, en este punto de inflexión. Pero me di cuenta de que en Nicaragua, más allá de las luchas políticas, también hay un patrimonio cultural y bibliográfico que proteger, y nosotros pues nos inmiscuimos en eso, y es lo que ha procurado que exista esta librería en el exilio, porque al final las librerías hay que darle y hay que reivindicar el oficio del librero, hay que reivindicar las personas que tienen necesidades, que tienen carencias, principalmente con temas burocráticos, principalmente con temas económicos, financieros, pero que por encima de todo eso está esa labor que también tiene su dimensión política y su dimensión de buena fe y su dimensión de cuidado, y yo creo que por eso es muy importante hablar de eso. Hablemos de la librería, de su contenido, de la organización. Cuando una persona entra, ¿qué se encuentra? ¿Qué se encuentra? Mira, por cierto, muchísimas cosas. Sí. Mira, la librería Monos de San Telmo tiene grandes temáticas.
Nosotros no queremos catalogarlo por autor, por materia, una clasificación clásica. Por eso es un totum revoluto, pero que siempre está en el oficio del librero, a la vieja usanza. Sabemos dónde están las cosas. Pero sí, ahí pues para hacer la vida más fácil, tenemos un archivo de Nicaragua y Centroamérica, y después tenemos diferentes temáticas que no están a la venta, está para la libre consulta de la población. Y después tenemos diferentes temáticas: arte, ensayo, literatura, historia, música. Todo eso está dentro de la librería. Entonces, y después los objetos que están expuestos de una forma casi vivencial, porque depende del día que entre el objeto y cómo uno se siente, y en la zona en la que esté trabajando en la librería, porque también es un espacio donde uno vive muchas horas al ser un oficio, donde uno convive con ellos y con las personas que llegan, porque también hay que tener en cuenta que hay vecinos que se han apropiado, y eso es muy importante del proyecto, y amigos, vecinos del barrio, gente que viene de fuera a visitarnos y se han apropiado del proyecto y lo han colectivizado en cierto aspecto. Hay artistas que llegan ahí y dicen: quiero trabajar con vos haciendo esta camiseta, haciendo este mural, y entonces hay un aspecto vivencial que los objetos pues dejan ese registro. Entonces cuando vos te encontrás con objetos por aquí, por allá, entonces te das cuenta de que no es solamente la búsqueda de esa estética fotográfica que buscamos de los objetos en la librería, sino que es pues parte de gente que viene y forma parte de eso. Lo coge, lo toca, te deja, se lleva, y cuando entran las cosas pues se van colocando de esa forma, como te había dicho anteriormente, vivencial. Generalmente el archivo antiguo, es decir, lo que son libros antiguos, no están a la venta y no están muy a la mano del comprador, del cliente, de la persona que va a la librería, porque obviamente pues requiere unos cuidados y requiere una protección patrimonial, bibliográfica, que nosotros también tomamos en cuenta a la hora de exponer estos ejemplares. Háblanos del archivo literario nicaragüense, de esas joyas que tienes, sí, de esos libros únicos que hay. Cuéntanos un poco sobre Pues hoy estuvimos precisamente enseñando un libro de Salomón de la Selva para mí el archivo tiene una especial vinculación con la librería, porque es el fruto de nuestro trabajo, lo convertimos en archivo, es decir, las ganancias de las librerías inmediatamente nosotros las reinvertimos en libros que están disgregados por Europa. El archivo se puede consultar, y tenemos joyas, por así decirlo, como vos lo decías, pero no nos gustaría que fuesen joyas, porque realmente son libros que no están a disposición en otros sitios, porque sabemos e investigamos de lo que está un poco perdido y tratamos de traerlo a la luz. Entonces, sí queremos que la gente consulte el archivo, y esos libros pues van de la historia de Nicaragua, desde el siglo XIX. Nicaragua ha tenido desde el siglo XIX hasta ahora. ¿Por qué? Porque Nicaragua, su historia política tiene aparejada, o tiene, por así decirlo, un camino paralelo, que es su historia bibliográfica. Y la historia bibliográfica, así como su historia política, es violenta y es trágica, y tiene todo eso elemento. A la vez hay momentos muy lindos y muy épicos que también se quedan reflejados en los libros, y vos ves aquellas ilustraciones, aquellos libros, aquel amor que le ponen las personas, los escritores, los editores y todos estos oficios alrededor del libro, y lo ves impreso y lo ves dedicado en este recurso, en el objeto del libro. Entonces, ¿qué lo sucede con el archivo y la historia bibliográfica de Nicaragua? De que Nicaragua es una nación que ha tenido demasiados eventos trágicos para también la historia del libro. La quema de los archivos de Granada con William Walker, la quema del archivo en el terremoto de 1931, el radicalismo de uno u otro bando, espectro ideológico que quema en piras, literalmente, piras de montaña de libros, para borrar la historia. Y es por eso que nosotros consideramos que inmiscuirnos políticamente es también ser un terreno donde el nicaragüense pueda ver su historia, para salir de ese sectarismo, de ese binarismo, de esa, por así decirlo, visión en blanco y negro que tenemos a veces de nuestra historia, y comenzar a ver la amalgama de colores que hay en las diferentes expresiones de uno u otro lado de Nicaragua. Fidel, háblanos de cómo se organiza una librería en el exilio, porque tú viajas para conseguir ciertos archivos, viajas por Europa, cruzas el Atlántico. Mira, la primera experiencia que tuvimos fue cuando salimos de Nicaragua por montaña, llegamos a Costa Rica y teníamos que sacar los libros más valiosos de Nicaragua. Háblame de ello. De mi casa. Entonces nosotros fuimos ahí en el centro de San José a unas personas, todavía estaban los tranques, para que nos fueran a mi casa a sacar los libros,
meterlo en caja y llevarlo en microbuses que iban desde Managua hasta la frontera para llevarlo por veredas, diferentes veredas, por rivas, porque claro, por los tranques no se podía pasar. Entonces, esa fue la primera experiencia. 2 grandes maletas de los libros más preciados que nosotros teníamos, pues salieron, llegaron a San José y de ahí vinieron hacia... ¿Contrabandeasteis libros? Contrabandeamos libros y conocimos también a personas que estaban en esa misma situación, que se encontraban, bueno, mi librería, la librería de mi abuelo, la librería de mi tío, está allá, ¿cómo hago para traerla? Para poner en situación a los lectores, básicamente en Nicaragua hubo un estallido. Sí, en el 2018 hubo una insurrección por las razones que ya conocemos. Nicaragua quedó durante algunos meses, por así decirlo, bloqueada y había muchas personas que sabíamos, como nosotros, que no íbamos a volver pronto por la dimensión del estallido político que había y por la participación que habíamos tenido y también porque hacíamos un ejercicio de prognosis filosófica, es decir, veríamos a corto y a medio plazo lo que podía pasar, los intereses que están en juego y decíamos, bueno, aquí nos queda a nosotros resistir desde fuera y traer lo que tenemos dentro para seguir haciendo ese oficio que tanto queríamos y que tanto también había sido valorado dentro de Nicaragua, porque venían personas de todos los espectros políticos a consultar los libros y a leer la historia. Era un punto... Y de todos los lados. Y de todos los lados, claro, porque era un punto de encuentro que los políticos no permitían. Es decir, cuando los políticos de Nicaragua se enfrentaban en sus discusiones, su debate ideológico, resulta que lo que hacían era más bien dividir a la población. Entonces la población necesitaba encontrarse a sí misma y por eso la librería es un punto de encuentro para poder encontrarse con sus blancos y sus negros, sus grises y sus oscuros y sus colores cálidos y sus colores fríos de toda la historia del país. Entonces por eso es importante la labor de la librería, como es importante la labor de los archivos y las bibliotecas alrededor del mundo. Lo que pasa es que lo que te había dicho anteriormente, la historia dantesca y trágica de un país también se ve reflejada en el patrimonio bibliográfico y por eso en Nicaragua se tiene muy poco acceso a este tipo de archivos, cuando debería ser lo primero para revisitarlo y a partir de ahí reconocerlo y no solamente hacerlo desde los palcos y desde los curules políticos que obviamente están practicando esa demagogia y ese populismo de toda la vida. Háblanos de esa historia que decías de que metisteis los libros en unas cajas. Sí, la primera vez fue, contacté a personas que sabían que tenía la librería, nosotros salimos, dejamos la librería intacta y comenzamos a desmenuzar todo en cajas, a meterlo para guardarlo, que está guardado una parte, pero los más valiosos, aquellos libros que tenían pues, un valor más sentimental y que consideramos con un mayor valor bibliográfico o bibliófilo, los sacamos hacia Costa Rica, porque nosotros ya también teníamos un trabajo hecho en Costa Rica, porque nosotros ya íbamos a Costa Rica a comprar en la librería Coto, en la librería Lerial. Salió por la frontera. Salió por la frontera, no, pero por puntos ciegos, por decirlo así. Y lo otro también es que la última gran incorporación al archivo de la librería Monos de San Telmo la hice desde Costa Rica también, pero mandando 6 maletas de 23 kilos cada una, hacia acá de libros que conseguimos en un archivo, hacia España, en libros que conseguimos en Guatemala, de un archivo de un famoso y una personalidad de la cultura guatemalteca, pues los trajimos hacia España. Y también trajimos y sacamos unos libros que son el diario Barricada, los periódicos, los tomos que pertenecieron al INTUR y también del diario El Nacional durante el periodo de Luis Somoza, salieron en una motoneta por la frontera camuflados en unas maletas, porque se consiguieron dentro de Nicaragua y se llevaron otra vez a Costa Rica, y eso pues han sido momentos en los que nosotros pues consideramos un poco gloriosos para nosotros poder sacar esos libros y ponerlos a disposición de la consulta de la población en Valencia. Hablemos de la situación de Nicaragua vinculada a la cultura. Un desierto cultural prácticamente. Bueno, lo que te manifestaba anteriormente es una constante histórica que el desierto político también se manifieste como desierto cultural. Y el desierto político es un terreno infértil para que proliferen las ideas, los debates y principalmente las propuestas y las alternativas para un país que ha sido castigado durante mucho tiempo por diferentes conceptos y significantes políticos que los criollos y los extranjeros lo llenan principalmente de odio y el odio hacia el otro. Y yo creo que el desierto cultural de Nicaragua pues, es el resultado de no haber hecho también bien
los actos políticos a los que muchas generaciones anteriores y también la generación actual están tratando de reivindicar y de mejorar, precisamente para que las que vienen, para que las generaciones que vengan no tengan ese desierto cultural que tenemos ahora. Obviamente lo que está haciendo la población nicaragüense desde dentro, guardando archivos, escribiendo, haciendo reseñas, guardando efímera, material bibliográfico, y lo que estamos haciendo desde el exterior es hacer ese trabajo cultural en medio de toda la situación sociopolítica que nos encontramos ahora y en medio de toda la situación también económica y financiera que se encuentra el país, tanto para los de adentro como para los que nos ha tocado empezar desde cero vendiendo en la calle libros. Creo que es un trabajo que se va a valorar, que se tiene que valorar y que va a ser muy, muy importante para las futuras generaciones el hecho de conocer y de saber de que hubo un grupo de personas o un grupo de gente dedicada al arte, dedicada a la pintura, a la música. Conocemos muchos cantantes que están haciendo carrera afuera, pintores, gente de libros, escritores como vos, que también están haciendo lo suyo por luchar por esa Nicaragua, que no solamente es una Nicaragua que se está dejando la batalla en la asamblea o en las calles, sino también en las ideas, y yo creo que eso es lo más importante. Quería preguntarte específicamente por los jóvenes que escriben desde la clandestinidad en Nicaragua. Pues Nicaragua ha sido históricamente un país de escritura clandestina. Estamos aquí en el centro de Valencia y aquí podemos darnos cuenta en todos los centros de las ciudades europeas de lo que son las catacumbas y lo que es la persecución y lo que es escribir en la oscuridad, lo que es escribir con candados, con la cárcel a la vuelta de la esquina. Y yo tengo un especial aprecio por todas estas personas que están desde dentro tratando de mantener viva esa voz, porque el silencio absoluto no existe. Incluso dentro de la cámara anecoica de Harvard quisieron grabar el silencio absoluto y se dieron cuenta que la máquina que grababa hacía sonido. Entonces el silencio absoluto no existe, y precisamente creo que los que conocen también bien eso son los que actualmente detentan el poder fáctico en Nicaragua, porque también han pasado por esa trayectoria de censura y de silencio a la que nos estamos enfrentando actualmente. Y saben el resultado, saben que el resultado es siempre que ese silencio, esa voz vuelve con más fuerza. Y entonces lo que se podría hacer actualmente es que apoyar a estos jóvenes que están trabajando desde la clandestinidad con grupos de confianza y también no perder la esperanza, porque esa gente no solamente está escribiendo, no solamente está creando, está luchando, porque hay que darnos cuenta que el debate, la verdadera lucha que estamos librando ahora es también en las ideas. De nada sirve, y para mí es mejor que una persona esté escribiendo, esté creando, esté digitalizando, esté recolectando documentación, a que esté en una montaña tirando tiros o disparando con una escopeta pensando de que eso es lo que va a traer la democracia, lo que va a traer la equidad social, lo que va a traer la democratización de la economía y todo eso, y todos esos conceptos por los que se está luchando, y la justicia principalmente. Entonces es muy importante lo que están haciendo, y yo creo que es una especie también de lucha que también tiene que ser reconocida, aunque lamentablemente por el silencio que actualmente tenemos pues no lo podamos ver. Fidel, háblame del público que visita la librería, y para cerrar, ¿qué se van a encontrar los lectores cuando entren? Horarios. Nosotros estamos abiertos de lunes a viernes de 12 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la noche. Lo importante para nosotros cuando el público llega a la librería es que no vaya buscando, es que cuando entra no somos la típica librería que pone en primer lugar las novedades, sí, los bestsellers, o lo que diga la editorial que lo está dejando en consignación. No, nosotros lo que tratamos de orientar es solamente decirle: esta es una zona, esta es la otra zona y esta es la otra zona. Usted apropiese del espacio, usted entra en este escenario, usted ya está dentro de un juego, el juego de la librería y de los libros y las ideas que están en el aire como también están cuando nosotros vivimos. Nadie te dice: sal y aquí tiene a este partido político, sí, aquí tiene el otro, y aquí los tienen en fila y los tienes catalogados. No, las ideas van fluyendo de una forma, y es lo que nosotros queremos con la librería. ¿Está abierto para investigadores también? Sí, hay personas que vienen a buscar específicamente
específicamente porque han visto en nuestra página de Instagram, @monos de San Telmo, de que vamos subiendo algunos materiales y ellos inmediatamente ven el material, llegan y dicen, quiero profundizar sobre esto. Y yo creo que en el futuro, pues, aparte de la librería, pues tendremos una sección específicamente para consulta. Quizás podríamos aspirar a hacer una fundación para poder darle el verdadero protagonismo a nuestra labor archivística, porque ahora nos tenemos que dividir entre archivo y entre librería con solamente las ganancias de la librería, es decir, con solamente la financiación de las personas que nos compran los libros y que nos compran los objetos y que saben que su compra también, gran parte o la mayor parte de ese dinero va para el Archivo de Centroamérica. Es una forma de apoyar a una labor de patrimonio bibliográfico y que nosotros pues estamos nada más siendo ese intermediario y ese puente con nuestra fuerza de trabajo de que eso suceda. ¿Por qué visitar la librería? La librería es visitar un espacio, es una pequeña Nicaragua y una pequeña Centroamérica. Yo quiero que la persona cuando llegue sienta de que Nicaragua no es solamente lo que te quieren vender desde las esferas del poder, desde las guías turísticas y desde las líneas aéreas. Nicaragua es un hervidero de ideas, es un hervidero de historia, de papel, de libros, de poetas, de grandes versos y de escritores universales. Y yo quiero que la gente cuando entre sienta esa otra Nicaragua que puede ser y que quizás ahora mismo no la tenemos, pero estamos en un proceso de tenerla y una lucha y una transición para lograrla. Esa Nicaragua que puede ser esa Nicaragua que valora su pasado, que ve con una mirada crítica, que tiene un pensamiento crítico, que es rebelde en las calles, rebelde en la escuela y en las universidades, y quiero que sientan la verdad, la lucha por la verdad, por la memoria, por lo que se escribió, por lo que se creó. Y yo quiero que la gente cuando entra a la librería sienta eso y se enamore de Nicaragua desde esa perspectiva, no desde la perspectiva de simplemente ir a consumir, a depredar, a que se convierta en Nicaragua en una esfera casi uniforme de oferta turística y oferta hotelera y llenas de spa y llenas de campos de golf, como realmente les gusta hacer a muchos centros de poder, porque en estos países pues existe el terreno, la facilidad, la exención de impuestos y la mano de obra barata para llegarlo a hacer. Y yo creo que cuando hay que acercarse a un país, la librería pues pretende que cuando se acerquen a la librería miren esa esfera de Nicaragua, que es la que nosotros queremos transmitir desde su historia, desde su riqueza literaria, de su riqueza ensayística, bibliográfica. ¿Por qué Valencia y no Madrid, por ejemplo, que es el centro prácticamente donde hay un montón de librerías históricas, como la famosa librería Rafael Alberti, luego Sí. la Mistral, que abrió en el centro de Madrid hace unos años? Nosotros venimos a Valencia porque yo estudié aquí filosofía y también derecho. Fue la universidad que nos aceptó, tanto a la fundadora de la librería como a mí, y como a todas las personas que actualmente también están colaborando con la librería activamente. ¿Cuántos son? ¿Cuántos colaboran? Pues cualquiera puede ser colaborador. Tú estás siendo colaborador ahora y si quieres después de aquí nos vamos y nos metemos en el labor de archivo y comenzamos a catalogar. Es decir, no hay quizás 5 personas que están más o menos de forma permanente ayudándonos con su trabajo voluntario, porque saben de que esto no es un proyecto solamente de ánimo de lucro, sino un proyecto que tiene una visión social y de memoria muy, muy grande y con una proyección también plausible y tangible. Entonces, estábamos, discúlpame. En el tema de los proyectos, o sea, actuales, que por qué Valencia y no por ejemplo, exacto. Madrid. Entonces, nosotros pues por esa razón, nosotros nos asentamos en Valencia, comenzamos vendiendo en la Lonja de la Seda, libros. En las calles del centro de Valencia, y yo creo pues que ha sido una ciudad que nos ha acogido en ese aspecto, no solamente como estudiantes, sino también como profesionales, como personas, y también porque es una ciudad, aunque nosotros estamos en la periferia de la ciudad, es una ciudad que tiene una tradición artística y literaria bastante y política bastante importante en la ciudad de Valencia. Lamentablemente pues España tiene esa binariedad Madrid-Barcelona. Nosotros pues no queremos entrar en esa discusión, simplemente queremos pues que Nicaragua llegue a una región donde tradicionalmente no está, porque no está la comunidad nicaragüense siquiera, la más grande de España está aquí, está en el País Vasco, pero es lo que por necesidad, porque somos migrantes, somos exiliados, pues es el único lugar donde teníamos esa base social
encontrar un piso y un bajo que nos pudieran alquilar, teniendo una tarjeta roja y no teniendo ninguna cuenta de banco, que prácticamente fue por el trabajo de muchos amigos. ¿El local se abrió exactamente? El local se abrió, que acabamos de cumplir 5 años en febrero pasado, es decir, se abrió justo un mes antes del confinamiento durante el COVID, que eso fue la primera barrera que 2020. Sí, 2020, sí, en febrero de 2020. Entonces, esa fue la primera barrera que nosotros pasamos, y después de eso dijimos, si hemos pasado este confinamiento abriendo casi 15 días sin tener ningún dinero en el bolsillo y empezando desde cero, desde las calles, podemos con todo lo que viene. Por último y para cerrar, háblame del perfil, que se te ha quedado ahí un poco de aire de personas, o cuéntame alguna anécdota curiosa de cosas que hayan pasado en estos 5 años en la librería, que seguramente habrán pasado muchísimas, pero algo que digas tú, esto es icónico para contárselo a los lectores. Mira, para mí, yo quiero realzar, y siempre lo hemos también manifestado desde la librería, la labor de las personas que trabajan en la calle, que trabajan con la basura, que trabajan con los vaciados de piso, con las mudanzas. Principalmente son personas de origen romaní, gitanos, rumanos, que para nosotros ha sido muy importante, porque son unas personas que han estado rescatando la memoria de esta ciudad, la memoria de Europa, porque al final esta es una ciudad europea en el pensamiento, en las ideas. Tenemos muy cerca edificios, personalidades tan emblemáticas como Luis Pille o Vicente Blasco Ibáñez, como Sorolla, y son personas que han encontrado una comunión con nuestros intereses, y ellos, pues, ese perfil de personas que viene a la tienda y dice: Fidel, tengo algo que te puede interesar, el archivo de un escritor, tengo el archivo de un pintor, y esto te puede interesar. Luego vienen los que trabajan en los museos, los funcionarios, viene la gente académica, la gente que simplemente tiene curiosidad por aprender o por comprar una cosa curiosa, y entonces nosotros se lo ponemos a disposición. Entonces es cuando nos damos cuenta que la librería está haciendo ese puente entre personas que trabajan rescatando esa memoria, esos objetos, esos libros, y nosotros se los estamos llevando ellos se ganan la vida con eso, y nosotros se los estamos llevando a una población que ya trae unas ideas preconcebidas sobre lo que va a encontrar, lo encuentra y le da y lo catapulta, por así decirlo, y lo coloca ya en la vitrina de la memoria tanto de sus investigaciones como de su propia librería particular o su colección particular, o bien lo lleva también a la investigación, porque hay muchos investigadores entre nuestros clientes, gente que está haciendo máster, que está haciendo doctorado y que andan buscando un libro sobre la guerra civil, estamos buscando sobre un abogado, sobre una temática, sobre la reforma agraria de España de 1932 o lo que sea, y entonces quieren llegar a consultar esas cosas. Es un sitio para perderse la librería. Es un sitio para perderse, pero es que solo perdiéndote es cuando puedes encontrar. Solo el que está perdido busca cómo encontrar algo. Entonces, lo que a nosotros también nos pasó cuando nació la librería. Queríamos encontrar soluciones, unas soluciones que no mirábamos en los partidos políticos, unas soluciones que no encontrábamos en las discusiones entre los modelos alianza público-privado que en ese momento había en Nicaragua. Y eran unas soluciones que nosotros las encontramos entre los estudiantes, los investigadores, los trabajadores, la gente de los barrios y los lugares que no habían, como las librerías, las bibliotecas, los archivos. Y por eso fue que también es una de las razones por las que nosotros queremos seguir reivindicando la labor del archivo, de la librería y de la gente que se mueve en el mundo del libro. Si tuvieses que definir con una novela de la literatura universal todo este recorrido que me has contado, más allá de la que le da el nombre a la librería, sí, ¿con cuál se quedaría Fidel? Es muy difícil, pero yo creo que sería Siddhartha, de Hermann Hesse. No, muchas gracias.